La insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos diferentes y se produce en el páncreas. Esta sustancia nos permite aprovechar la energía proveniente de alimentos y realizar todas las actividades diarias. El diagnóstico de la diabetes y la síntesis de insulina van de la mano. Al inicio, hace más de 2000 años, se comprobó distintos síntomas en personas obesas como hambre, sed y misión excesiva, ocasionando que se asocie la enfermedad a órganos equivocados como los riñones. En 1788, Thomas Cowley realizó una autopsia a una persona obesa y diagnosticó un cuadro clínico que no era en los riñones, sino en el páncreas. En 1848, el científico Bernard descubre cuál es el funcionamiento del páncreas y da a conocer la importancia que tiene en el cuerpo. Posterior a esto, Langerhans en 1867 descubre unas células que formaban pequeños islotes dispersos en el páncreas de un mono. Con estos conocimientos, 20 años más tarde, dos científicos extirpan el páncreas de un mono, ocasionándole la misma sintomatología que tiene la diabetes. Con todo el trabajo ya realizado en 1921, Banting, MacLeod y Best consiguen aislar la primera molécula de insulina del páncreas de un animal y tratar a un perro diabético con esta molécula, ocasionando que el nivel de azúcar disminuya en la sangre en tan solo 2 horas. Un año más tarde se trató al primer paciente humano con insulina, mejorando sustancialmente su calidad de vida. En 1923 se comienza a producir la insulina de forma masiva en 2 laboratorios de Estados Unidos. La insulina era extraída de reses y chanchos, donde la secuencia de aminoácidos difieren en 3 y en un aminoácido respectivamente. Pero la purificación era un proceso complicado de realizar, ocasionando diversas complicaciones en los pacientes como hipoglucemias. A inicios de los años 80, se sintetiza la primera insulina humana sintética, la cual comienza a reemplazar a la insulina extraída de reses y de chanchos. Con la aparición de la tecnología recombinante, en la actualidad se comienzan a crear análogos de insulina que poseen funciones mucho más específicas de acuerdo al tipo de diabetes, y estas se dividen en análogos de insulina de acción prolongada, de rápida acción o de acción intermedia, así como también se crean insulinas premezcladas dentro del mercado. Producción de insulina. Actualmente se da la producción de insulina utilizando Escherichia coli a través de la tecnología del ADN recombinante. Antes de ver la producción de insulina, recordemos un poco de Escherichia coli. Este es un bacilo gram negativo de la familia de Enterobacterias. Es un organismo modelo. Esta bacteria se encuentra en el tracto intestinal de animales de sangre caliente y fue descrita por primera vez por Escherichia en 1885. Existen algunos métodos para la obtención de insulina. Yo te voy a hablar de la producción de las cadenas A y B de insulina por separado. Este proceso consiste en producir ambas cadenas A y B por separado y luego asociarlas químicamente para así obtener una insulina activa. El primer paso consiste en sintetizar químicamente las cadenas de ADN con las secuencias correspondientes a las cadenas de glicocola y fenilalanina. Para la síntesis de la cadena se tiene que tomar en cuenta que para la cadena A se necesitan 63 nucleótidos y para la cadena B 90 nucleótidos. Además se necesita un codón que codifique metionina para el señal del fin de la traducción. El segundo paso es introducir los genes sintéticos de las cadenas A y B en E. coli por separado a través de un vector PBR322. Estos genes sintéticos se insertan dentro de un gen bacteriano que originalmente produce beta-galactosidasa, que está presente originalmente en el plásmido. En cuanto al plásmido PBR322, este posee un origen de replicación en E. coli multicopiativo y 20 sitios de corte únicos para enzimas de restricción. Al tener nuestro plásmido con el gen que se desea en el interior, este es insertado dentro de la E. coli para transformarla y que así produzca las cadenas que deseamos. Ahora, la selección de bacterias transformadas es simple, pues las bacterias recombinantes son sensibles a antibióticos, mientras las que no se recombinaron serán resistentes. Las bacterias transformadas fabrican un mRNA que traduce en una proteína quimérica, que posee una parte de beta-galactosidasa unida por una metionina a las cadenas A y B de la insulina.
Para separar las cadenas de insulina de la beta-galactosidasa se usa bromuro de cianógeno, que destruye la metionina y deja libre a las cadenas. Al tener las cadenas ya libres, se las purifica para luego unirlas a través de la oxidación de cisteínas, las cuales forman puentes de disulfuro y finalmente se obtiene una insulina humana biosintética pura. Como segundo método tenemos la transferencia y clonación del gen de la insulina, que se basa en la producción de preproinsulina, que es procesada hasta insulina madura mediante métodos enzimáticos. En el primer paso de su proceso se tiene al ADN que se va a clonar. Este se aísla y se trata con una enzima de restricción para crear fragmentos con secuencias específicas. Estos fragmentos se ligan a moléculas de plásmido que han sido cortadas con la misma enzima de restricción, obteniéndose un vector recombinante. El vector recombinante se transfiere a células huéspedes bacterianas, generalmente por transformación, un proceso inducido por cloruro cálcico o mediante electroporación, en el que las moléculas de ADN cruzan la membrana de la célula huésped, transfiriéndose a su interior. La célula huésped se hace crecer en una placa de cultivo, donde formará colonias. Puesto que las células de cada una de las colonias provienen de una sola célula inicial, todas las células de la colonia y los plásmidos que contienen son genéticamente idénticos o clones. Además, se rastrean las colonias para identificar las que han incorporado el plásmido recombinante. Mediante el uso de marcadores se sabe cuál es la bacteria que tiene el gen deseado de la insulina, en donde esta misma puede colocarse como medio de cultivo para que se pueda duplicar el gen. Si bien estos son los pasos a seguir para la obtención de insulina recombinante, al insertar en el plásmido bacteriano el gen entero de la insulina, se obtendría como resultado la preproinsulina. Las bacterias que tienen el gen humano de la insulina se multiplican a un ritmo veloz y a medida que lo hacen producen grandes cantidades de insulina humana. El resultado es una insulina humana que se extrae de las bacterias, se purifica y se vende como medicamento. Es más barata de producir, potente y segura, ya que no muestra los problemas que producían las homólogas animales. Hoy en día, prácticamente todos los diabéticos son tratados con algún tipo de insulina recombinante, pues se han conseguido numerosos análogos con diferentes cualidades, como efecto retardado, más potentes y más. En los últimos años se ha estado consiguiendo que otros organismos genéticamente modificados produzcan insulina humana, por ejemplo las raíces transformadas del brócoli. En la actualidad, varios laboratorios farmacéuticos producen insulina humana, tanto a partir de levaduras como de bacterias como la E. coli, y sin ningún riesgo para la salud, es decir que la vida de millones de diabéticos en el mundo depende de la insulina humana recombinante. Conclusiones. Las proteínas recombinantes, como la insulina, son producidas en cultivos in vitro mediante la tecnología del ADN recombinante. Existen análogos de la insulina humana que permiten un mejor tratamiento de los pacientes con diabetes. Actualmente se desarrollan cepas mutantes que llegan a asimilar nutrientes de forma eficiente, aumentando así la producción de proteínas recombinantes terapéuticas y reduciendo la producción de compuestos tóxicos que pueden afectar su producción. Existen varios métodos también para la producción de insulina recombinante, ya sea por el sistema de expresión o por el proceso de recuperación y purificación. Para 2013, más de 80 proteínas recombinantes han sido aprobadas para el consumo humano. Para la producción de las proteínas recombinantes se desarrollan nuevos y mejores sistemas de expresión por medio de la implementación de nuevos plásmidos. Sin duda alguna, el mercado de las proteínas recombinantes producidas por bacterias ha sido muy importante a nivel mundial. Los modelos más usados en la industria de las proteínas recombinantes son bacterias, levaduras, células de insecto y células de mamífero. Aunque mucho se ha avanzado, la producción de proteínas recombinantes sigue constituyendo un campo que necesita ser mucho más estudiado.